Y agradezco esta noche al analista, al consultor Pedro Tello para que nos comparta su opinión en torno a esto que ayer conocimos a través del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el gusto de saludarle, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy yo quien agradece el favor de la invitación. ¿Cuál es su perspectiva después de que ayer conocimos que hay récord, imagínense, récord en remesas, récord en inversión extranjera, récord en inversiones? Pareciera que todo fluye bien, un país que según el presidente crece al 6% y que se ha avanzado según el presidente sin tener que depender de la inversión privada. ¿Cómo observa precisamente estos puntos? Yo diría que el tercer informe de gobierno, lo mismo que todos los informes de gobierno de los gobiernos previos, se caracterizó por ser un balance de los resultados más favorables en torno a las acciones de gobierno que se han emprendido a lo largo particularmente de los últimos meses. Son informes o mensajes a la nación carentes, yo diría, de espíritu autocrítico, autocomplacientes y que buscan presentar la radiografía de un país sin problemas, de un gobierno eficiente y de una sociedad conforme con los resultados obtenidos. Sin embargo, cuando entramos a revisar con mayor detalle los signos vitales que nos permiten conocer la realidad nacional, bueno, pero nos encontramos con estadísticas o con datos muy importantes que el presidente no mencionó, lo mismo que ocurre en los mensajes de los presidentes previos. Y yo voy a señalar solamente tres que me parece que son de la mayor relevancia. El primero y el más relevante es que la inversión pública en México durante la gestión del presidente López Obrador ha alcanzado los niveles más bajos de toda la historia económica de nuestro país. Y es difícil suponer que las obligaciones que debe atender un gobierno federal, en este caso, se puedan cumplir en materia de dotación de servicios públicos, de educación, de salud, de infraestructura, a una sociedad ávida justamente de este tipo de respuestas gubernamentales. Segundo dato, la inversión privada, que es uno de los motores más importantes del crecimiento de cualquier economía, sin importar su nivel de desarrollo, alcanzó hacia la primera mitad de este 2021 también uno de los niveles más bajos históricamente registrados por las estadísticas en México. De modo pues que tenemos un país que va a terminar este 2021 con un crecimiento que seguramente va a ser del orden del 6%, pero sin capacidad, sin gasolina, para llamarlo de una manera que puedan entender, que nos permita mantener un dinamismo siquiera equivalente a la mitad del que habremos de registrar en este 2021 a partir de enero del siguiente año. Y el tercer y el último dato que me parece que también es muy importante señalar es que el total de mexicanos que en este momento, a pesar de tener un empleo, a pesar de tener contrato, y no obstante que son cubiertos por una legislación laboral de las más avanzadas a escala mundial, pero que no tienen acceso a los servicios de salud, alcanza los 16.400.000 personas, que equivalen más o menos al 40% del total de los trabajadores que hoy en día en nuestro país dependen de un ingreso salarial. Y es una cifra francamente inaceptable para un país cuya constitución política fija, además de las leyes laborales, la obligación de ofrecer servicios de salud oportunos, eficientes y a la par de lo que marca la ley en todo el territorio nacional. Y que pone en incertidumbre porque estamos en una tercera ola, estamos viendo la cantidad de contagios, de decesos están aumentando y ese sector, este 40% que usted acaba de mencionar, aunque tenga un empleo, pues está en la otra parte. Sin seguridad social hay que pagar, si uno se enferma, las medicinas, hay que invertirle, dado que el gobierno, aunque hay un programa de vacunación, no está al ritmo que debería y mucha gente está en esta situación, sobre todo de vulnerabilidad, ahora con el regreso a clases, con este semáforo en naranja, por lo menos aquí en la zona metropolitana, pero con una incertidumbre de pues qué va a pasar si me enfermo, qué va a pasar con la parte económica. Yo diría que
Quizás uno de los desafíos más importantes que tendrá que enfrentar en el muy corto plazo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es revertir la tendencia a la baja que se ha registrado en la inversión gubernamental destinada al sector salud, pero también la inversión gubernamental destinada al sector educativo. Basta revisar los datos que dan cuenta del desempeño de este signo vital en ambos componentes de la actividad social en nuestro país para darnos cuenta de que traemos un rezago muy importante en la cobertura de la infraestructura de salud, en la calidad de los servicios de salud, en la dotación de medicinas, en la oportunidad para la fijación de fechas que permita a los derechohabientes poder realizarse los estudios del caso y también en lo concerniente al tiempo que deben esperar para poder tener acceso a la revisión de un especialista, no del médico general. Y si nos referimos al caso del sector educativo, bueno, pues ahí está el censo que da cuenta de las miles de escuelas que han reiniciado actividades sin tener la dotación de servicios de agua potable o sin tener lavaderos, lavamanos al interior de sus propias instalaciones. Y estas dos condiciones, por referirme única y exclusivamente a educación y al sector salud, forman parte, creo, de los desafíos que en el muy corto plazo van a poner en jaque buena parte de las decisiones que se han tomado a propósito de la asignación presupuestal por la presente administración. Finalmente estamos a mitad del camino, ya son 3 años de este gobierno. ¿Qué tendría que seguir de aquí en adelante? También está por analizarse ya en la Cámara de Diputados el presupuesto para el próximo año. ¿Hacia dónde tendría que dirigirse estos recursos y qué tendría que ya estar haciendo el gobierno federal? Repito, estamos a mitad del camino. Yo diría que pensando en el México deseable, creo que tendríamos que avanzar simultáneamente por 3 direcciones. La primera y la más relevante, restablecer los puentes de comunicación, de entendimiento y de colaboración con el sector privado mexicano. Si se mantiene este ambiente de confrontación latente o de distanciamiento entre el poder público y el sector privado, poco avanzará la economía mexicana en lo que atañe a la generación de proyectos de inversión rentable y la creación de más y mejores empleos. Segunda ruta que tenemos que andar simultáneamente. Yo creo que tenemos que plantear una reestructura profunda del gasto gubernamental, porque los proyectos emblemáticos que en materia de infraestructura está impulsando la presente administración, hablo de Dos Bocas, hablo del aeropuerto, hablo del corredor transísmico, hablo del Tren Maya, 4 proyectos, han consumido buena parte de los escasos recursos públicos disponibles y han dejado de lado inversiones muy importantes para ampliar la infraestructura del sector salud y dotar al sector educativo de las condiciones que le permitan responder con mejor calidad a los requerimientos de la sociedad mexicana. Y el tercer y más importante ruta que tendremos que seguir simultáneamente es hacer en México lo que se está haciendo en otros países, es decir, crear condiciones y otorgar apoyos a las empresas, porque son ellas las que generan empleos, son ellas las que generan riqueza, para que el crecimiento de la economía mexicana dependa cada vez más de la fortaleza de la planta productiva en su conjunto y no solamente de unas cuantas empresas, de unos pocos sectores y de unas cuantas entidades federativas, por cierto, todos ellos vinculados exclusivamente con el sector exportador, que ha sido el más beneficiado de la recuperación de la economía de Estados Unidos, lo que no ocurre con el resto de la planta productiva nacional, que depende fundamentalmente del mercado interno. Así que creo que estos son los 3 desafíos que en el corto plazo tendrían que marcar la ruta de las decisiones de gobierno para la segunda mitad del presente sexenio. Pues agradecerle al analista asesor empresarial Pedro Tello el contexto precisamente para entender la situación económica que está atravesando el país y lógicamente lo que viene después de este tercer informe. Muchísimas gracias, como siempre, un gusto charlar con usted. Gracias por el favor de la invitación y muy buenas noches a todos.